Saludos amigos, estamos comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor. Ramón, tenemos muchas cosas de qué hablar esta semana. Una de ellas es el caso de Puerto Rico, que todavía sigue preocupando porque realmente no se ha resuelto casi nada. Puerto Rico sigue como si hubiera pasado, como si el ciclón hubiera sido ayer. Sí, así mismo, sí, la situación sigue creo que peor que antes. ¿Por qué? Porque ha creado una situación de desesperación en la población sin recursos que ya debieran haber sido establecidos como son básicos, como son la electricidad y el agua. Pero recuérdate que la lentitud de la respuesta fue determinada por la presencia de tu querido presidente, que fue, en realidad, yo no sé cómo se sienten los puertorriqueños, pero yo no soy puertorriqueño y yo me siento en realidad totalmente decepcionado por la actitud de este señor, bueno, que va allí y va a tirar toallas. Toallas, sí, burlándose prácticamente del pueblo puertorriqueño. Y no solamente que la gente de FEMA no puede estar todo el tiempo ahí, o sea, como que dice, denle algo de comer a esa gente y venga para atrás. Venga para acá, no podemos gastar nada ahí. Sí. Entonces, realmente ha sido una actitud decepcionante. No sé cómo se sienten los puertorriqueños. Solamente ha habido una voz constante y que ha enfrentado al presidente, que es la alcalde, ¿no? Y la alcalde de Puerto Rico, la señora, que le puso hecho en cara, o le ha dicho que el gobierno federal no ha respondido como se debía en ese momento. El otro aspecto también es, este señor, dada la situación de penuria que vive el pueblo puertorriqueño, sale a decir que el pueblo puertorriqueño se ha metido en deuda. ¿Qué tiene que ver la deuda en esta situación tan penosa que vive el pueblo puertorriqueño? Sí, exacto, como que es momento de hablar de eso. Sí. Entonces, totalmente fuera de lugar, sí. Es una persona sin sentimiento, básicamente, porque él fue a Puerto Rico y si él vio la situación en Puerto Rico o simplemente llegó al lugar donde iba a hablar y por ahí mismo se fue, que es lo más probable, déjame decir. Bueno, que por cierto, que él dijo que cuando fue a Puerto Rico se reunió, fue a Islas Vírgenes y se reunió también con el presidente de Islas Vírgenes, que es el mismo. Él no sabía que el presidente de Islas Vírgenes es el mismo presidente de Estados Unidos. Pero un aspecto interesante y que ojalá este evento penoso, en el sentido de que el pueblo puertorriqueño tome conciencia, porque otra cosa que se ha revelado es que los puertorriqueños son considerados ciudadanos de segunda categoría. Sí. Prácticamente vi una encuesta nacional donde la mayoría de los norteamericanos, casi un 56%, no sabía que Puerto Rico era un estado asociado. Muchos de ellos no saben que los puertorriqueños son ciudadanos. Son ciudadanos norteamericanos, sí. Entonces eso es una cosa que se ha insistido mucho en los medios, sobre todo en los medios responsables, sobre la actitud de Trump ante una población que ha sido fiel a los principios de este país y que... Déjame decirte, es una situación interesante. Luis Muñoz Marín, que fue el autor de lo que se conoce hoy como Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es reconocido por mucha gente y por los puertorriqueños por lo que ha hecho por Puerto Rico, en el sentido de que él sabía que era imposible impedir que Estados Unidos se quedara con Puerto Rico, pero obligó a los Estados Unidos a llegar a un acuerdo satisfactorio para los puertorriqueños. Sí. Ese mismo caso fue lo que pasó también con Hawái. Cuando Estados Unidos se apoderó de Hawái, no pretendía en ningún momento darle la condición de ciudadano a los hawaianos. Fue la princesa de Hawái que se plantó y le dijo, no, si ustedes se van a quedar con la isla, se quedan con la gente. Y la gente que está aquí entonces es ciudadano igual que ustedes. Sí. Entonces obligó a que el Congreso norteamericano tuviera que discutir el asunto y aprobar la ciudadanía para los hawaianos. Es para que tú veas hasta qué punto esta gente, los sectores más conservadores de la sociedad americana, consideran a otras personas como que si no es americano, si no es caucásico, no es... Sí, no, es un elemento sumamente interesante. Y ese es el sector, el tipo de pensamiento que representa a este señor que está en la Casa Blanca ahora mismo. Sí, eso es importante, ese aspecto que tú tocas, en el sentido de que, sobre todo ahora que esa corriente está bien fuerte, en considerar que aquellas personas que no son de origen caucásico, como dicen, no son ciudadanos, no pertenecen a este país. Okay. Entonces, esa ha sido una actitud que se ha reflejado con la posición de la Casa Blanca en frente del problema de Puerto Rico. Y vuelvo repito, no sé
qué largo, tan largo será lo que en realidad tomará para restablecer a Puerto Rico, porque es algo que nunca ellos han sufrido. No es la primera vez que un gobierno, no quiero enfocar el asunto sobre el Partido Republicano, pero realmente hay una realidad, es la segunda vez que se produce un descuido enorme bajo un gobierno republicano, cuando han pasado crisis así con minorías. Este fue el caso de Luisiana, el caso de Katrina, Sí. donde una población afroamericana es mayoría. Sí. Hubieron 1.800 muertos en Katrina, 1.800 norteamericanos murieron con Katrina. Y incluso es penoso reconocer, ver cosas como esta. Cuando todavía le han informado al presidente Bush que es lo que está pasando en Katrina, el presidente Bush está en Arizona tocando guitarra en un evento como si nada hubiera pasado. Y la respuesta fue horrible, o sea, no hubo una respuesta inmediata, no se tomó en cuenta hasta dónde llegaría la desgracia de Katrina, y hubo 1.800 muertos. Sí. Claro, la mayoría de las víctimas fueron afroamericanas. Sí. No solamente eso, yo recuerdo vívidamente cuando estaban pasando el hecho de la gente para entrar en centros de refugio como el Dome, donde juegan equipos de fútbol, que la gente, sobre todo la mayoría afroamericana, estaban con bolsas negras y esas cosas. Incluso mi esposo me dijo, eso parece que como si fuera en África, en el sentido de que cómo se marginaron y cómo no se descuidó, no se dio una respuesta como se debía a esos grupos. Y esto mismo está pasando en Puerto Rico. Y la gente, yo no sé si el puertorriqueño ahora mismo tomará conciencia del hecho, porque tú sabes que también hay muchos puertorriqueños que por años, líderes como Johnny María de Hostos, Betances, Albizu Campos, dijeron que es mejor vivir pobre que vivir de rodillas. Correcto. Es decir, esto es un momento que también los puertorriqueños, no vamos a decir que toman la decisión de hacerse independiente, pero que es una consideración no tiene por qué descartarlo. Descartarlo en el sentido de la humillación que están recibiendo hoy. Claro, porque como yo te he dicho, o sea, Puerto Rico tiene el mayor elemento productivo actualmente en las sociedades. No es ya la minería, no es ya la agricultura. El mayor elemento productivo que tiene un país ahora mismo es su gente. Porque este es un mundo totalmente globalizado. Y donde hay mano de obra y donde hay gente capacitada y gente que puede hablar 2 idiomas, hay un capital enorme. Puerto Rico tiene eso. Y muchos argumentan que la isla es pequeña. Señores, Grenada es un país independiente. Y es pequeñito. Y es mucho más pequeño que Puerto Rico. Y muchas islas pequeñas del Caribe que se independizaron son pequeñas. Jamaica es un país pequeño, y sin embargo es independiente. Entonces, en este caso... Bueno, pero según Trump, Islas Vírgenes también es independiente. Tiene un presidente con el cual está reunido. Pero de eso vamos a hablar en un segundo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Anunciante, ¿quiere usted alcanzar un creciente y amplio mercado? La comunidad hispana del oeste de Michigan está creciendo rápidamente, lo mismo que su nivel socioeconómico. Muchos otros anunciantes están aprovechando esta oportunidad. ¿Ignoraría usted las posibilidades que le daría este amplio mercado? Contacte a El Vocero Hispano, el recurso número 1 en noticias de la comunidad hispana del oeste de Michigan. El Vocero Hispano es relevante, oportuno y colocará a su empresa una visión positiva dentro de la comunidad hispana. Contacta a El Vocero Hispano hoy y mire su potencial crecer. Seguimos aquí comentando los hechos. Peralta, decíamos lo de Puerto Rico, que Puerto Rico, como tú decías, Granada es una islita pequeñita, es un territorio pequeño y es independiente y vive normalmente bien. No tiene que estar arrodillándose ni esperando a que vaya otro a tirarle toallas allá y a decirle que los servicios de rescate no pueden durar mucho tiempo allá. Como que dice, eso no vale la pena. Entonces, yo siempre he mantenido la teoría de que Puerto Rico tiene toda la capacidad de ser independiente y es una opción que no pueden descartar.
Entonces, claro, también está la opción de ser Estado, porque si es un Estado de los Estados Unidos, entonces tiene los mismos derechos, tendría representación congresional, que no la tiene actualmente. Sí. No hay un senador de Puerto Rico. Pero tú sabes que eso está también ligado a lo que tú decías antes, en el sentido de que, ¿por qué el Congreso no se ha negado a reconocer ese hecho? Simplemente por el hecho que tú anotabas, es decir, el Congreso norteamericano, ellos han pasado referéndum. Eso te iba a decir, ellos hacen referéndum, pero siempre gana el Estado Libre Asociado. Sí, pero ha estado, yo creo que el último referéndum, no creo sé que uno de esos ganó ganó la estadidad, pero sin embargo, tú sabes que eso tiene que estar aprobado por el Congreso. De Estados Unidos. ¿Por qué el Congreso no va a dar ese paso? No conviene. No conviene, y además también tomando en consideración, estos son pobres diablos, que vamos a tener que mantenerlos. Sí. Y entonces ese es el criterio que hay. Pero un criterio equivocado, porque esos pobres diablos que ellos dicen que tienen que mantener son los que mantienen todas esas compañías norteamericanas que están en Puerto Rico, que explotan el turismo puertorriqueño. Eso es propiedad de esos pobres diablos. ¿No? Y miles de puertorriqueños, Andrés, que sacrificaron sus vidas en la Segunda Guerra Mundial. Oh, sí. Y en Vietnam, y en Corea. Y en Corea, sí. En realidad, es penoso, volvemos a repetir, por lo que pasa en Puerto Rico. Nosotros tenemos un sentimiento como dominicanos, porque hay muchos dominicanos que viven en Puerto Rico y siempre han sido recibidos con los brazos abiertos. Y por tanto, y recuerda que Eugenio María de Hostos proclamaba ya en el final del siglo XIX, Cuba y Puerto Rico y Dominicana serán una. Cuando él hablaba de la Confederación Antillana. Entonces, hablando sobre todo los hechos culturales que nos unen como naciones. No, y hay que recordar también que José Martí, uno de sus poemas muy famosos, él dice: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Sí, claro. Es decir, en realidad, hay un elemento, escúchame Andrés, antes de que salgamos, que va también a hacer mucho daño, es que sabes que por la situación, la penuria que están pasando, miles de puertorriqueños están emigrando. Entonces, a largo plazo, eso va a afectar para el restablecimiento del país, en el sentido que son fuerzas humanas, sobre todo profesionales, que están sin trabajo, que han emigrado. Y eso a la larga va a afectar precisamente la recuperación de Puerto Rico, porque para salir de este problema se van a necesitar la voluntad de las fuerzas humanas. Y yo pienso que realmente quienes van a reconstruir a Puerto Rico son las mismas compañías que tienen inversiones allá y que necesitan restablecerse, pero sin la ayuda del gobierno federal no van a poder hacer nada. Porque los puertorriqueños tampoco lo van a poder hacer nada. La devastación ha sido demasiado extensa y grande. Sí. Otro tema que no podemos dejar de tocar antes de que el tiempo se nos vaya es el asunto de cómo nuestro amigo, el presidente de Islas Vírgenes, el que se reunió con el presidente de Islas Vírgenes. Entonces, intentó destruir el Obamacare, el Affordable Care Act, que no se llama Obamacare, como dicen. Ellos le llaman así Obamacare. El hecho es, como el Congreso ha fracasado en 2 o 3 intentos, él ahora quiere quiso usar esa manera para comenzar a socavar, podemos decir. Pero es una cosa horrible. Incluso yo escuché ayer en una entrevista a varios dirigentes republicanos y congresistas republicanos, no hablamos de demócratas. Y había uno de ellos que decía, pero no tiene sentido, o sea, nosotros no tuvimos miedo de mucho cuidado para modificar o eliminar el Obamacare porque sabemos que vamos a dejar muchas personas sin seguro médico. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya a tomar una medida para sencillamente desmantelarlo? Y nada, sin ninguna alternativa, no, eso no puede ser. Entonces, a este individuo, me refiero al presidente que se reunió con el presidente de Islas Vírgenes. Ese señor no le importa que la gente se muera, no le importa que pase hambre, no le importa que la gente no tenga servicio de salud. Sencillamente, a él como racista que es, porque es mi opinión personal, es un racista, un supremacista blanco, él quiere desbaratar todo lo que hizo Obama. Y a él se le importa y sobre todo también quien pague las consecuencias. Además del racismo, Andrés, el hecho de que no le importa la suerte de aquí, de la gente de las clases bajas, de los pobres. Otra cosa que ha quedado en el fondo mostrada en todo el proceso ahora es en realidad que aunque era limitado, el programa tiene una aceptación tremenda, y por eso yo creo que el patinar de ellos... De 14 millones de personas que estaban recibiendo médico. El patinar de la situación ha sido porque ellos han visto
tanto los republicanos, porque usamos trabajó. decimos Trump, sí, que trabajó y que está trabajando, y que los republicanos, que entre muchos de ellos, la mayoría de ellos, la opción era eliminar también el programa, porque no es una situación de Trump, ha sido el Partido Republicano que también ha querido destruir el programa, pero se han encontrado con la gran sorpresa. Exacto, de que pero han el sido programa, un poco más conscientes, porque cuando han intentado eliminar la Affordable Care Act, se han dado cuenta, pero espérate, vamos a dejar mucha gente sin seguro médico, hay que tener cuidado con esto. Pero a este señor ni siquiera eso le preocupó. No, eso hay que eliminarlo. A eso le importa todo. No, y la ansiedad de miles de personas. Recuerda tú que inmediatamente se comenzó a anunciar que iban a eliminar el programa, la rebelión de las personas. Entonces es una cosa que los propios representantes republicanos han tomado en cuenta. Esto tiene un respaldo, no podemos dejar a millones de norteamericanos sin este recurso. Pero escúchame, Andrés, el hombre tuvo que echar hacia atrás, porque como siempre te he dicho, ¿por qué? Porque el senador Alexander de Tennessee y otro demócrata hacen una propuesta para conocerse ahora con el debate del presupuesto, para echar hacia atrás la idea del señor Trump, que ayer mismo, entonces dice, sí, eso es bueno, vamos a dejar lo que propuse, porque este señor es otra cosa. No sabemos hacia dónde va el país en todos los aspectos de la política, tanto interna como externa, porque un señor dice una cosa hoy y mañana otra. Realmente ha demostrado que no todos los locos están en el manicomio. Pero hay muchos afuera. Un último punto, Andrés, que queríamos tocar es el asunto que te dije de las armas, que está también muy latente en la población. Y la revista casualmente acaba de pasar ahora mismo en Maryland, hace una hora hubieron 3 personas muertas y unas cuantas heridas por un tiroteo. Sí, entonces la revista Times de esta semana sacó un reportaje muy interesante sobre, primero diciendo que los estados son los que tienen en las manos el hecho más que el federal de regular el problema de las armas. Pero también sacó unos datos sumamente interesantes, que por eso tengo este papel aquí en las manos, para hacer notar a la gente a dónde está, en qué situación está la cuestión de las armas. Por ejemplo, que solamente 10 estados, y sabemos que son 50 estados, tienen restricciones para las armas de asalto. 10 de 50. De 50. Tiene restricciones. En nosotros tú puedes comprar armas como si tú fueras allá a la bodega a comprar una Coca-Cola. Sí, sí, casi siempre se trata de armas de alto poder. Que prohíben armas de gran capacidad de tiros solamente 9 estados. Prohíben armas que causan destrucción en el cuerpo, son 21 estados. Y la prohibición de silenciadores, sabes que solamente 9 estados prohíben la venta. Michigan no está prohibido. Michigan es de lo que tú puedes comprar silenciadores. Incluso el Michigan tiene restricciones en los magazines, que es la cantidad de balas, pero esa restricción es bastante limitada, porque tú ves en las tiendas. Yo supongo que la restricción que tiene Michigan debe ser de 100 balas, porque en las tiendas tú ves los cartuchos de 30 y 40 balas. Y solamente, Andrés... Nunca he visto un venado que tú tengas que tirarle 40 balas, porque si le tiras 40 balazos a un venado... Y otra cosa, hay gente que cree que cuando va de casa, de tantas armas que tienen que ir con una carreta detrás, con todos los fusiles y la cosa. El AK-47, es un detalle interesante. El AK-47, la administración de Clinton logró que el Congreso, por un acuerdo con el Congreso, que la prohibieran, pero el Congreso lo peleó hasta que limitarla solamente por 10 años, la prohibición. Y entonces, lo interesante de todo esto es que esa arma tiene una capacidad, y las balas tiene capacidad de disparar balas que atraviesan un chaleco antibalas. Entonces, yo recuerdo muy interesante que Clinton le dijo a los congresistas, ustedes están hablando de que esto es un arma de cacería, ¿no? Pero esto tal vez es un chaleco antibalas, y que yo sepa, yo no he visto ningún venado que use chaleco antibalas. Sí. Otro elemento, que solamente 7 estados requieren la registración de las armas. Es decir, que si tú tienes armas, tienes que registrarlas. Solamente 7. Sí. Otro, el periodo de espera para comprar armas. Solamente 10 estados establecen el periodo de esperas. O sea, que en los otros 40 estados tú la compras y te lo traigan ahí. Sí. Y hay algo más. ¿Cómo no quieren que pasen desgracias aquí? Que es algo más interesante, es que expanden el chequeo de tu
precedentes, lo que llaman en inglés background. Eso sí hay muchos, 20 estados. Y por Que lo último... expanden quizá al nivel federal hasta el FBI, pero hay otras búsquedas, por ejemplo, cuando personas que están siendo buscadas en otro estado, que no están registradas, o sea, que no están siendo buscadas por el FBI, no van a aparecer en ese background. Sí. Y por último, y esto es lo más interesante, que solamente 16 estados exigen que los vendedores de armas tengan licencia. Es decir, o sea, que hay entonces 34 estados donde tú puedes vender armas. Que es más fácil poner una tienda de armas que poner una peluquería. Porque para una peluquería te piden una licencia. Oh, no, que es todo lo contrario, que es más fácil poner una peluquería que una tienda de armas que una peluquería. Es más fácil poner una tienda porque no tiene licencia, peluquería. no requiere licencia. Solamente 16 estados requieren una licencia. En realidad, no sé cuándo se va a tomar conciencia de esta situación. Ayer leí, Andrés, en Japón murieron el año pasado 7 personas con armas. 7. Sí. 7. Aquí en un fin de semana cualquiera en Chicago hay 10 y 12 muertos. Entonces, no sé, parece que el pueblo no va, o la ciudadanía y los políticos menos, porque yo creo que los políticos no van a responder a esto. No existe el interés. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos deja espacio para más, así que continuaremos con este tema y otros temas interesantes como estos en la próxima edición de Aquí estamos comentando los hechos.